Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus GS Cross de Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos a hablar de las relaciones internacionales entre los países de América Latina, de estas relaciones que a estas alturas en muchas ocasiones son rústicas, ríspidas, agresivas, donde no hay ni siquiera un lenguaje diplomático, sino que un lenguaje a veces simplemente el peor lenguaje de la calle. Vamos a hablar de las organizaciones internacionales multilaterales de América Latina, cómo están funcionando, qué ocurre con ellas, se han deteriorado o no. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? Estamos con Juan Pablo Lira. Él es cientista político, ex embajador de Chile en Colombia, en Perú y Ecuador, ex representante ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, ex director de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, con una amplia experiencia en América Latina y en el internacionalismo de América Latina. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Tomás. Es un inmenso gusto. A ver, partamos por una América Latina que vive profundas diferencias, donde entre países se empieza a formar un abismo, porque después de que se dicen cosas tan fuertes, ¿cómo se repara todo eso? Y se dice no entre un político, un senador, no entre presidentes. ¿Hemos retrocedido en aquellos intentos antiguos de unidad latinoamericana? Es lamentable y triste decirlo, pero definitivamente la respuesta es sí a tu pregunta. La verdad es que estamos atravesando un momento que se está prolongando demasiado en el tiempo, donde la política exterior que la conducen los presidentes o jefes de Estado, pero que ellos no son necesariamente los voceros primeros, lo están siendo. Y se están cruzando opiniones, puntos de vista, maneras de verse, francamente, que no se veían en los últimos años. Entonces, estamos pasando por un momento muy difícil. ¿Cómo es posible que se usen palabras en que unos se dicen a otros facho, basura, traidor, grosero, excremento, injerentista, Hitler, Pinochetito? Puedo seguir, un buen rato. Sí, Pero todo esto, estoy citándolo textual, es lo que se dicen unos con otros. Es como el lenguaje de la feria. Nosotros decíamos antes en Chile el lenguaje del conventillo. Efectivamente está ocurriendo eso. Probablemente el hecho más connotado, donde no hubo necesariamente descalificaciones personales, fue lo ocurrido entre México y Ecuador, entre los presidentes de dichos países, cuando el presidente de México, en una conferencia de prensa de aquellas que da todos los días, dice que el asesinato de un candidato presidencial ecuatoriano a pocos días de la elección presidencial habría hecho que la candidata del correísmo no triunfara. Esto naturalmente alteró, molestó, enfadó al presidente de Ecuador,
un hombre joven, 36 años, Noboa, y rompe relaciones con México. Producto de lo cual, bueno, todos lo sabemos ya, México le concede asilo a un protegido que había en la Embajada de México, un ex vicepresidente de Ecuador, con condenas de la justicia ecuatoriana en curso, y le da el asilo. Y se produce entonces lo que todos conocemos, que es la ocupación de la embajada ecuatoriana, mexicana en Quito. Un hecho absolutamente inaudito. O sea, casi unánimemente condenado por todos los países de América Latina, con la excepción de El Salvador. Lo que se dice Petro con Bukele de El Salvador, lo que se dice Petro con el presidente Milei, lo que se dicen el vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, insultando a distintos presidentes de América Latina, lo que dice el presidente Ortega de Nicaragua con otros presidentes, la forma como se descalifica a la presidenta de Perú. Qué sé yo, que salga un canciller diciendo, sin que la prensa le pregunte, que el Tren de Aragua es un invento de la prensa, que es una cosa imaginativa. Y cuando aparecen personas con acento peruano o acento chileno, esos son inventos, eso no es así. Entonces, realmente estamos pasando por un momento muy, muy lamentable, probablemente de los peores que conocemos en el último tiempo. Yo no recuerdo que en los tiempos en que estaba muy, muy activo Fidel Castro y que incluso exportaba la revolución a América Latina. Eso lo hizo el régimen cubano a través del internacionalismo del Partido Comunista. Pero yo en esa época incluso no recuerdo un lenguaje tan bajo y tan descalificador. ¿O estoy equivocado? No, absolutamente correcto, correcto. En el ejercicio de la función diplomática que me correspondió vivir, por ejemplo, siendo embajador en Colombia, me tocó acompañar al presidente Frei a una cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, donde estuvo presente Fidel Castro, y de manera bastante fuerte se dijeron algunas cosas entre Castro y Frei y Castro. Pero eso fue puertas adentro y en la reunión entre los presidentes. Nunca esta altisonancia, esta forma de insultarse por la prensa, donde francamente uno dice, bueno, si estamos en este plano, bueno, Colombia rompió relaciones con Argentina, producto justamente de los insultos cruzados entre Milei y Petro. Afortunadamente las cancillerías rápidamente tomaron acción. Vino la canciller de Argentina a Colombia y naturalmente la cosa tiende a mejorarse. Pero eso es una cosa, eso es un hecho excepcional. Como tú bien indicas, Tomás, en un tiempo complejo como estando además en plena Guerra Fría, Castro gobernando Cuba con un ideario determinado, nunca se vieron estas cosas. Y habían, por supuesto, discrepancias muy fuertes. Juan Pablo, ¿cómo se arregla esto? Porque resulta que después de esto, ¿qué se pueden decir? ¿Qué excusas se pueden dar? Están hablando los representantes democráticos elegidos. Entonces, da la impresión que todo esto es un retroceso, pero gigantesco, y que este retroceso a lo mejor podría estar graficado, porque estas son palabras, pero institucionalmente, con lo que se comentaba recién, entrar a una embajada extranjera, porque el concepto del asilo, desde el punto de vista del derecho internacional, viene de muy antiguo, pero principalmente fue Latinoamérica el gran impulsor, el continente impulsor del asilo en el derecho internacional moderno. Tal cual, tal cual. Y resulta que es en Latinoamérica donde se rompe este principio del asilo, invadiendo además una embajada que es un territorio o un lugar que goza de extraterritorialidad. Tal cual, exactamente. Ese es el término exacto. El territorio de una embajada, es más, el derecho internacional lo ha hecho extensivo también a la Cancillería, la oficina, sea esta embajada o consulado, o embajada y consulado, la residencia del embajador y de los funcionarios, la residencia de los funcionarios internacionales, los vehículos en los cuales se transportan o se mueven funcionarios internacionales con patente o con placa diplomática o organismo internacional, comillas, es inviolable.
Entonces, la verdad es que nos hemos excedido, como se dice en Chile, nos hemos pasado varios pueblos. ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, es trabajo de las cancillerías, es trabajo de la diplomacia, pero es un tema político de mucha envergadura. Yo soy de aquellos ingenuos, me califico así, que cree que sin integración no tenemos solución. Y lo digo porque somos tan infinitesimalmente marginales a nivel internacional y universal que si no seguimos el ejemplo, siempre se da, yo lo entiendo, lo sé, de la Unión Europea, que tiene sus problemas también, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, 60, 70 millones de muertos, a los 6 años se reúnen 6 de esos presidentes, se ponen a conversar, se ponen de acuerdo, franceses, alemanes, italianos, más belgas, más holandeses, y se crea la Comunidad del Carbón y el Acero. Y termina 50 años después en lo que hoy día es la Unión Europea, que francamente es una cosa de mucha relevancia. Nosotros, Tomás, llevamos el mismo tiempo, desde la década del 60, subiéndonos a la bicicleta, bajándonos de la bicicleta, subiéndonos a otra, bajándonos por distintos motivos. Pero siempre la cuestión ideológica es el techo, el tope con el cual nos encontramos. La Comunidad Andina de Naciones, originalmente que se llamaba el Acuerdo de Cartagena, arrancó cuando Frei Montalva era presidente de Chile, Gerard Restrepo era presidente de Colombia, Leone era presidente de Venezuela, Galo Plaza estaba en el Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Belaúnde Terry en el Perú. Y se avanzó muchísimo, se avanzó en educación. Sigue estando vigente todavía el convenio Andrés Bello, de reconocimiento de estudios, grados y títulos. Hoy día los suramericanos nos movemos entre todos nuestros países con el carnet de identidad. Son cosas importantes. Pero en la parte económica, comercial, y no tengo que volver a los fenicios, que mueva a los países, que mueva a las poblaciones, el intercambio entre los países de Sudamérica y de Latinoamérica no sobrepasa el 15 o el 16%. Cuando en Europa el intercambio comercial entre ellos sobrepasa el 65%. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué nos pasa? Se creó la UNASUR, listo. Los ecuatorianos construyeron una sede pomposa en Quito, ahí estaba la sede. Después viene abajo por problemas de tipo ideológico y se crea el PROSUR, que tenía una vertiente ideológica distinta. No duró ni el que canta un gallo, 4 años, se acabó el PROSUR. Entonces uno dice, ¿para dónde vamos? Asume Lula, hace cuestión de un año en Brasil, convoca a todos los presidentes van a Brasilia, salvo a la presidenta del Perú que no podía salir del Perú, se ponen de acuerdo en una serie de hechos y estamos trabados, no camina. Entonces es muy preocupante y además también, por supuesto, frustrante y triste, porque el efecto negativo para la población de nuestros países, como ha dicho el presidente Lagos, para la señora Juanita, para el común denominador, es tremendamente perjudicial. Juan Pablo, vamos a hacer un pequeño alto, pero voy a dejar plantear una pregunta, una reflexión. ¿Cuánto pesamos América, excluyendo Estados Unidos y Canadá, América Latina, cuánto pesa en el mundo? ¿Importamos realmente? ¿O somos como por ahí el 5.º continente, excluyendo, digo, Estados Unidos y Canadá, y por lo tanto los últimos de la lista? Volvemos en un instante. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Anda
¿Estás acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Estamos conversando con Juan Pablo Lira y antes de ir a la pausa, la pregunta quedó planteada después de todos estos dimes y diretes, de este ambiente latinoamericano de desunión, de profundas diferencias, de organismos multilaterales que no funcionan. ¿De verdad cuánto pesamos en el mundo? ¿Estamos al final de la lista o no? La verdad es que pasamos muy poco y además tenemos deformaciones en todos los niveles. Siempre miramos en menos, con gestos de desprecio, África. Y ocurre que en la última década, incluso me atrevería a decir los últimos 3 quinquenios, África ha tenido un salto de crecimiento económico mucho mayor al de América Latina. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que África está mejor que América Latina? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera van usando el esmeril y van limando las complejidades y van saliendo adelante. Mientras nosotros estamos muy enrevesados y muy complicados y peleándonos como en los rings de los barrios, en cada rincón, por cada situación. Y la verdad, que en Europa no hay ni mucho menos uniformidad ideológica. Hay gente como en España gobernado por los socialistas, hay gobiernos como el italiano que es de derecha, bastante derecha, Hungría ni se diga, Polonia otro tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos primero tienen una cuestión que nosotros no hemos logrado hacer, que es entender que ceder soberanía, naturalmente no al 100%, no es perjudicial, al contrario, es muy beneficioso, porque eso nos ayuda a complementarnos en muchísimos aspectos, no solamente económicos, que son muy importantes, educacionales, industriales, infraestructura, por supuesto, redes viales. Ahora, es cierto, Europa es un continente que es 1/3 de lo que es América del Sur en tamaño geográfico, y por consiguiente es más fácil interconectarse. Hoy día, bueno, volar de Santiago a Bogotá, que es el otro extremo, es un vuelo de 5 horas y media. Cuando sabemos que de Roma a Madrid es 1 hora y cuarto, que de París a Roma es 1 hora, que de Bruselas a París son 45 minutos, en fin, que hay trenes que funcionan espectacularmente bien, que las autopistas, en fin, tantas cosas que nos diferencian. Pero eso no podemos aceptar que sea una condena. Tenemos que ver la manera de salir adelante, porque es cierto que los organismos de integración política no han funcionado, pero tenemos un Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos una CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que tienen no solamente un capital muy cuantioso, sino que además tienen una categorización internacional en la banca de muy alto nivel. O sea, estamos capacitados para gestionar y hacer bien las cosas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esto otro? ¿Por qué esa medición de tan corto plazo? Y tu pregunta inicial, Tomás, ¿en qué lugar del universo nos encontramos? Pues muy abajo. Y por eso es que es importante, por ejemplo, se ha acuñado un principio que es el no alineamiento activo. ¿Qué hace América del Sur? ¿Qué hace América Latina frente a la pugna China-Estados Unidos? Frente al suceso de Rusia-Ucrania, frente a los sucesos que pasan en otros lugares del mundo. Nos debemos mantener neutrales, nos debemos mantener no alineados, no en el no alineamiento del presidente Tito de la década del 50 y del 60, que tuvo una importancia grande, porque él, siendo socialista, se alejó de Moscú y buscó una tercera línea distinta.
y lo acercó de alguna manera también a Occidente. Entonces, se pueden aplicar normas de inteligencia en las cuales estamos absolutamente capacitados. Y si tú me permites, yo creo que países como Chile, que naturalmente es mucho más pequeño, no solamente geográficamente, sino que en potencia económica, que Brasil o que México, o incluso que Colombia, juega un papel importante porque nosotros tenemos un prestigio internacional que lo hemos bien ganado en buena lid, porque siempre hemos sido un país que ha aportado ideas positivas, ideas inteligentes. La cumbre social del año 92 fue creación de un diplomático chileno, don Juan Somavía, versión que se va a repetir en el 2025, porque el mundo tiene los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 que no se van a cumplir, porque los países no están haciendo la tarea. ¿Qué puede hacer América Latina con Nicolás Maduro, con Daniel Ortega, incluso con Cuba, cuando resulta que un gigante latinoamericano, que yo creo que está un poquito venido a menos, que es Brasil, que no era el Brasil de hace algunos años, que no es el Brasil de hace algunos años, pero que el presidente Lula dice, bueno, lo de Maduro es un problema de relato, un problema de cómo se dicen las cosas. Entonces, después de eso, que lo diga el presidente de Brasil, es que no hay nada que hacer. Bueno, y por lo cual tuvo que, guardando la distancia y la modestia del caso, sufrir una suerte de retruque de varios presidentes, entre otros el de Chile, que le dijeron en su casa, en su mesa, en su comedor, presidente, no estamos de acuerdo con usted. Esto no es un tema solo de relato, esto tiene otras características y otras connotaciones. Y pasado el tiempo, pareciera que nuestro presidente tenía la razón, porque Lula ha tenido que decirle ahora a Maduro un par de cositas relacionadas con muchas violaciones a los derechos democráticos en Venezuela a propósito de las elecciones del próximo 28 de julio, que es un hecho que no tenemos que ser ingenuos. Si no, disculpa. Sí. No. Sí. Yo quería revisar las organizaciones multilaterales de América Latina. A ver, UNASUR no funcionó. PROSUR duró 4 años. ¿La Alianza para el Pacífico funciona? La Alianza para el Pacífico funciona. ¿Eso es lo único que funciona? Sí. Funciona y tiene la siguiente característica. Pusimos los bueyes y la carreta donde correspondían. No es necesario que para que exista una coordinación internacional haya que tener burocracia relacionada con esa organización ni con esa instancia. ¿Qué quiero decir con esto? La Alianza del Pacífico tiene presidencia pro tempore rotativa cada 6 meses entre los 4 países miembros. Y la Cancillería del país que es presidencia pro tempore hace las veces de Secretaría Ejecutiva. Y ha funcionado muy bien durante más de 10 años. ¿Es necesario construir sedes, elefantes blancos, como lo tuvo la comunidad andina, como lo tiene la comunidad andina en Lima, o lo que construyó Rafael Correa en Quito para la UNASUR? No es necesario, no es imprescindible. Lo importante no es el edificio, son las políticas que se concuerdan y que se implementan, lo que tiene relevancia. Pero permíteme hacerte un comentario. Fíjate que en UNASUR, que terminó fracasando por una pugna ideológica, y aquí no es el momento de decir quién fue el culpable, porque probablemente hay varios, tuvo una cuestión que es muy relevante particularmente para Chile, que fue la posibilidad de generar una instancia de medición de los gastos de defensa y de verificación de los mismos. No te olvides que Chile había sido demandado por el Perú por el tema del límite marítimo, que en el mismo tratado del límite marítimo, en el tratado del año 52, Ecuador era parte del mismo. Pero teníamos una suerte como de carrera entre los aviones Sukhoi peruanos y los aviones F-16 chilenos y los tanques por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la UNASUR tuvo esa virtud. Yo creo que algunas más también, pero se acordó entre todos los países
una metodología de verificación de los gastos. Y si tú miras el último tiempo, esa conversación, esa disputa relacionada con el armamentismo ya no se da. Es verdad, Argentina acaba de comprar, creo que 35 F-16, ya no de segunda mano, como de quinta mano a los Países Bajos, a Holanda. Pero eso no tiene importancia en estos momentos de la vida, porque hay otras maneras de poder, comillas, matizar o arreglar ese tipo de situaciones. Pero efectivamente yo creo que la Alianza del Pacífico ha funcionado, ha sido exitosa, le falta todavía avanzar, aunque tenemos entre los 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, libre comercio, libertad de movimiento de las personas y de capitales, y además una cuestión que no tenían los otros organismos internacionales, que es cooperación para el desarrollo. Un fondo pequeñísimo, $1 millón no sirve para nada, pero yo soy, repito, a lo mejor de los ingenuos, que cree que si a los chiquillos, desde que son chiquititos, les enseñamos lo que hay al otro lado de la frontera, que no son generalmente, que no son necesariamente personas malas o distintas de nosotros, y somos, al final somos todos iguales, con distintas connotaciones, las cosas se pueden facilitar. Y en eso sí se está trabajando de manera muy activa. El resto de organizaciones, la verdad que han fracasado todas. Claro, pero yo quiero dejar para el último bloque una pregunta planteada. ¿La OEA también? Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. La pregunta, Juan Pablo Lira, quedó planteada. La OEA también está fracasando. Fue el gran organismo latinoamericano, la Organización de Estados Americanos. Juan Pablo Lira fue representante de Chile ante la OEA. ¿Está disminuida la OEA también o no? Yo creo que sí. En esto hay que ser muy pragmático, porque hay varios hechos que hacen que esto haya sido así. Nuevamente, el tema ideológico se interpone en este organismo, que probablemente es el organismo político de mayor relevancia en América Latina. Y lo digo porque en la mesa del Consejo Permanente se sientan todos los países de América Latina y del Caribe, anglófono e hispano. Entonces estamos todos sentados. Claro, es verdad, estamos sentados en Washington, capital de Estados Unidos. Es verdad que más del 45% del presupuesto de la OEA lo pone Estados Unidos. Y usando un dicho popular chileno, el que pone la pata pone la música. De alguna manera, naturalmente esto no es tan así, pero al final del día, bueno. ¿Qué pasa con la OEA? Se crea el año 48, en Bogotá, Colombia, plena Guerra Fría. ¿Qué pasa el año 61 cuando Fidel Castro se declara marxista-leninista? Bueno, Cuba es marginada de la OEA. Y ojo, Chile estaba gobernado por don Jorge Alessandro Rodríguez y Chile se opuso a esa sanción. Interesante, interesante. Don Carlos Martínez Sotomayor, canciller de la República. Gobierno de derecha, pero con principios claros. Cuando el año 65
las tropas norteamericanas invaden República Dominicana, Chile se opone. Entonces, tenemos conductas bastante, diría yo, decir ejemplares suena como soberbio, pero interesantes a lo menos de analizar. Ahora, ¿qué pasa con la OEA hoy en día? La OEA tiene varios consejos y creo que es rescatable, muy importante, el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Porque si nos atenemos a la pirámide jurídica, en Chile, los tratados internacionales comprometen al Estado por sobre las leyes nacionales. Y por consiguiente, una sanción de la CIDH es de alta complejidad. Y nos han condenado en varios casos, porque tenemos problemas también en el manejo de algunos temas. Pero desde el punto de vista de, qué sé yo, el Consejo para el Desarrollo, que también tiene la OEA, no tiene recursos para ir adelante. La Organización Panamericana de la Salud, que debiera ser una entidad más coordinada con la OEA, bueno, es absolutamente autónoma, está más bien coordinada con la Organización Mundial de la Salud, con la OMS, entonces tiene otro curso. Pero tu pregunta concreta, Tomás, la OEA, yo creo que la OEA está de capitis diminuce, definitivamente. Y no existe una entidad que lo reemplace. Apareció toda la que es la coordinación iberoamericana. A partir de los 90, los españoles, de manera sagaz, inteligente, crean las cumbres iberoamericanas. Va el rey, va el presidente, etcétera, etcétera. Han puesto plata, tienen una buena sede de la CEGIP en Madrid, pero al final del día tampoco con muy buenos resultados. Entonces, estamos de verdad con la botella sin gollete. Estamos sueltos, estamos sin coordinación, estamos bastante complicados. Y por eso hay que hacer un trabajo de mucha coordinación, de altísima paciencia, de ver las maneras de poder justamente tener un acompañamiento a los procesos que se llevan adelante. Va a haber una Asamblea General de la OEA en Asunción del Paraguay en un mes más en Asunción. Va a ir nuestro canciller, por supuesto. Y hay que empezar a articular. Pero estamos en el año 2024. Entonces estamos muy atrasados. Porque el mundo no deja de girar. Y hoy día, lo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos, y lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Rusia, vis-a-vis Ucrania, resto de Europa, migración africana, nosotros con una migración tremenda hacia Estados Unidos por el tapón del Darién, entre Panamá y Colombia, atravesando Centroamérica. Bueno, nadie migra por gusto, nadie se va de su país por gusto. La gente tiene necesidad y la gente busca, así le construyan muros, maneras de pasar por arriba del muro o por abajo del muro, pero buscan lugares en los cuales puedan tener mayor certeza, mayor seguridad y mayor prosperidad. De manera que yo creo que estamos en un momento complicado. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por ilustrarnos acerca de lo que sucede en América Latina. A ti. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus GS Cross de Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo
mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.